Bueno, Juan Carlos, cuando quieras. Nofre, cuando tú quieras. Buenos días a todas y todos. Os doy la bienvenida en nombre de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Como sabéis, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas es la organización que aúna los esfuerzos de todo el profesorado de matemáticas de todos los niveles en España. En estos momentos somos 20 sociedades que tienen la representación de todo el profesorado de matemáticas de todo el Estado y somos más de 5.000 socios. Dentro de las actividades que desarrollamos, hay actividades de divulgación, actividades que van dedicadas a la formación continua del profesorado y actividades que van a despertar las vocaciones científicas y matemáticas concretamente del alumnado de primaria y secundaria y de bachillerato. Aparte de las Olimpiadas y otro tipo de actividades, desde el año 2000 venimos celebrando el 12 de mayo el Día Escolar de las Matemáticas y elegimos el día 12 de mayo para conmemorar el nacimiento de Pedro Puig-Adam, uno de los padres de la didáctica de las matemáticas en España y del uso de la matemática heurística en el ámbito escolar. La verdad es que este día, aparte del Día Escolar de las Matemáticas, que conmemora el nacimiento de Pedro Puig-Adam, tiene también otras conmemoraciones relacionadas con las matemáticas. Por ejemplo, desde hace unos años se celebra el Día Internacional de la Mujer Matemática, conmemorando el nacimiento de la matemática Maria Mizar-Hani, que es la única mujer que tiene la medalla Fields hasta estos momentos y que murió por un cáncer no hace también escasos años, y el Día Internacional de la Enfermería, conmemorando el nacimiento de Florence Nightingale. Florence Nightingale también era, aparte de enfermera, era estadística y una de las primeras de la aplicación de la estadística a la rama sanitaria. Con lo cual, pues hoy es un día especial. Dentro de la temática que vamos variando del Día Escolar de las Matemáticas, este año recogemos la propuesta que hizo el año pasado la FAO y conmemoramos el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Y por eso, aparte del material que encontrasteis, que estaba encartado en el Suma número 94 y que está a vuestra disposición junto con el resto de años en la página web de la Federación, nos va a dar una conferencia el autor del material, Francisco Haro, buen amigo, secretario de Actividades con Alumnos, es decir, el responsable de la coordinación de todas las actividades que tienen que ver con los alumnos, las Olimpiadas o los días escolares o actividades que tengan que ver con alumnos, y es el que este año se ha encargado de elaborar el material y nos hablará del Día de la Sanidad Vegetal. Pues muchas gracias y ahora Agustín Carrillo ya hará la presentación con más detalle del conferenciante de Francisco Haro. Muchas gracias a todas y a todos. Buenos días. Agradecer la participación en este acto institucional que conmemora el Día Escolar de las Matemáticas, un año más. Como decía Onofre, la conferencia la va a impartir Francisco Haro Laguardia, que es profesor de matemáticas desde 1989. He tenido la suerte de compartir con él en el Instituto Jándula de Andújar bastantes años, pero desde 2007 estaba que llegó a Andújar al Instituto Jándula, aunque tardamos casi 3 años en convencerlo para que empezara a trabajar en la sociedad Thales. No fue hasta 2010 cuando empezó de una forma activa como socio de la Thales. Más que compañero, amigo, con lo que comparto no solo el gusto por las matemáticas, sino que también hemos compartido algunos viajes y algunas estancias para ir haciendo de promotores de GeoGebra, sobre todo en el extranjero y bueno, también en España. Participó en el CIBEN de Montevideo y también está durante muchos años, durante los últimos años, empezó con GeoGebra a trabajar y a usar GeoGebra en el aula y sobre todo a intentar convencer al resto de compañeros para que utilicen y aprovechen las posibilidades que GeoGebra ofrece. Como decía, hemos compartido con él algunas estancias en países latinoamericanos
en los que hemos trabajado, sobre todo en El Salvador y en Cuba, en algunas actividades con profesorado de esos países para trabajar GeoGebra. Ahora mismo es, como decía Onofre, el secretario de las actividades con el alumnado y por tanto es el responsable de que cada año el Día Escolar de las Matemáticas, entre otras cosas, se celebre y tenga un contenido que, como sabéis, ha ido variando, cada edición va variando. Además, como función en esta secretaría también le corresponde la coordinación de las Olimpiadas nacionales, en este caso la Olimpiada de segundo de la ESO y también la Olimpiada de primaria que lleva pocos años, pero que también gracias a su trabajo se está sacando adelante y por supuesto también al trabajo de la sociedad. Y si no hubiera sido por la situación de la pandemia, también tendríamos una nueva Olimpiada que en este caso sería para cuarto de ESO. Esperamos que esta situación nos permita volver a la normalidad y que podamos seguir haciendo, él pueda seguir coordinando las Olimpiadas de la misma forma que se hacían hasta ahora. Aunque el año pasado no pudo ser, pero no hubo, como pasó en muchas otras cosas, pero este año sí tenemos Olimpiada Nacional, tanto de primaria como de secundaria. Agradecer que, como decía, en las ocasiones que he tenido, que hemos trabajado juntos, siempre todas las propuestas que le hago o que le planteo siempre las acepta de buen grado y incluso una que no le gusta mucho, que es la recopilación de problemas o escribir los problemas, bueno, pues también se está haciendo gracias a su trabajo que todos los problemas de las Olimpiadas Nacionales vean la luz en fecha próxima y sea un material que todos los profesores puedan tener para consultar o para trabajar con sus alumnos. Como decía, es un compañero de matemáticas, pero sobre todo es amigo y agradezco su disponibilidad y que aceptara el reto de preparar la conferencia para celebrar este año como el Día de la Sanidad Vegetal. Pues nada, Paco, gracias de nuevo y cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Sí, acepté el reto, sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que lamento mucho tener que hacer la conferencia desde casa porque estaba programado hacerla desde el centro donde trabajo, que es el IES Jándula, como ha dicho Agustín, donde la directora no me puso ningún impedimento y siempre se ofreció a ayudarme en todo lo que me hiciera falta. Así que tengo que agradecerle, aunque no hayamos podido hacerla allí en Encarni, su disponibilidad para que se celebrara este Día Escolar de las Matemáticas en ese Instituto Jándula. Bueno, vamos a ir comenzando. Voy a primero a hacer una pequeña introducción de cómo he llegado yo hasta aquí. Bueno, yo estoy dedicado a la enseñanza desde el año 89, ya he visto varias reformas educativas, ya he vivido algunas y posiblemente me quede alguna más. En el año 2000 yo recibí una invitación para asistir al Congreso de los Diputados para unos actos en los que se celebraría el año 2000 como Año Mundial de las Matemáticas. Esta proclamación por parte de la ONU venía ya desde el año 92, donde en Río de Janeiro, celebrando el 40 aniversario del Instituto de Matemática Pura y Aplicada, se planteó esta propuesta que estaba apoyada por Miguel de Guzmán. En España se celebraron, además de esa jornada en el Congreso de los Diputados, otra jornada en el Senado y el tercer Congreso Europeo de Matemáticas en Barcelona, en julio de aquel año 2000. Además de otros muchos actos repartidos por toda la geografía española, a cargo de las diferentes sociedades de profesores de matemáticas, de las universidades y en todos los ámbitos educativos. Me consta que en mi centro, en el Jándula, aunque yo no estaba, se decoró un aula por parte de mi amiga y compañera Isma, con carteles alusivos a ese evento. Pues bien, allí estaba yo, en el Congreso de los Diputados el 21 de enero de aquel año 2000. Uno de los objetivos de la celebración era acercar las matemáticas a la población en general. Se pudieron disfrutar de varias conferencias por la mañana y en la sesión de tarde de una mesa redonda en la que participaron, entre otros, Miguel de Guzmán y Luis Balbuena. Allí se afrontaron esos grandes retos de ese nuevo siglo que se abría en el año 2000, los grandes retos educativos. La Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, que se constituyó en Sevilla en el año 88, decidió dedicar un día para promocionar y acercar las matemáticas dentro del ámbito escolar, como aplicación de las matemáticas a los diferentes campos de la vida. Sería el 12 de mayo, día que, como ha dicho bien Onofre, se conmemora el nacimiento de Pedro Puigdemont. En aquel año 2000 se cumplían 100 años de su nacimiento, el centenario.
Bueno, pues así nació el DEM y desde entonces se han tocado varios temas. Temas tan diversos como las matemáticas del Quijote, las matemáticas en la química, las matemáticas y el poder de los votos, o el año pasado que fue con mi móvil aprendo matemáticas. En el año 2019 fui invitado a formar parte de la federación llevando la Secretaría de Actividades con Alumnos. Y uno de mis cometidos era buscar y planificar los diferentes días escolares de las matemáticas, los DEM. En ese cometido pude comprobar que el año 2020 se había declarado Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Así que en ese campo empecé a moverme, buscando a alguien que pudiera encargarse de ello. Hace unos años yo realicé un curso de aplicación de productos fitosanitarios y ahí pude comprobar la importancia de dosificar de forma correcta y también de la necesidad de una buena planificación para la detección de plagas. Me di cuenta que las matemáticas tenían mucho que ver en este campo como en otros muchos. Y fue en uno de esos viajes de los que ha hablado Agustín, en un vuelo a La Habana, compartido con mi amigo Agustín, en el que me propuso que me encargara yo mismo del tema, a lo que le contesté que si durante nuestra estancia en Cuba era capaz de conseguir un esquema, aceptaría el reto. Y así lo hice. Es por eso por lo que hoy estoy aquí. Una serie de circunstancias que me han llevado del año 2000 a este 12 de mayo de 2021. Gracias, Agustín, por confiar en mí y gracias también a la ejecutiva de la Federación que corroboró esa confianza para que hoy esté yo aquí presentando mi trabajo sobre sanidad vegetal. Este fue el esquema que conseguí hacer en el Hotel Nacional. Un esquema que tiene dos grandes bloques. Los herbicidas por un lado y el tratamiento de plagas, además de otras consideraciones como son los controles sostenibles y alguna otra cuestión. Mi pretensión en este día, hoy, 12 de mayo, es dar a conocer la importancia de un uso racional de los productos fitosanitarios y de cómo las matemáticas están presentes en este campo. 2020, Año Internacional de la Sanidad Vegetal. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Pesca, declaró este año como Año Internacional de la Sanidad Vegetal, entendiendo por sanidad vegetal todos aquellos aspectos que afecten a la salud de las plantas y de los cultivos. Para ello, creó un vídeo con la intención de concienciar a la población y especialmente a los gobiernos de la necesidad de cuidar el mundo vegetal, las plantas, para un desarrollo sostenible de nuestro planeta. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el sonido, si es el adecuado. Espero que sí. Yo soy la vida. Soy el hogar de millones de seres vivos y el sustento de otros muchos millones de vidas. Mi abundancia es prosperidad, pero mi escasez puede ser mortal. Cubro la mayor parte de la tierra y mi influencia se extiende más allá. Estoy aquí desde hace más tiempo del que podrías imaginar. Pero mi mundo está en peligro. La gente debería darse cuenta y pasar a la acción para proteger mi futuro, porque vale la pena protegerme. Tu salud depende de mi salud. Tu vida depende de mi vida. Yo soy las plantas. Yo soy la vida. Bien, ese ha sido el vídeo. La FAO también declaró toda una década, la década de los años 20, para el estudio y la conservación de los mares y los océanos. Así lo manifestó la ONU en su objetivo número 14 de los 17 que persiguen un desarrollo sostenible para nuestro planeta. Son más de 3.000 millones de personas las que dependen directamente de los seres vivos marinos, sean estos animales o plantas. ¿Qué entendemos por contaminación? Pues entendemos cualquier alteración del medio ambiente que pueda afectar negativamente a los seres vivos, ya sean animales o plantas. Como ejemplos de tipos de contaminación podemos considerar a grandes rasgos los siguientes: la contaminación del agua, la contaminación de la tierra o del suelo, la contaminación del aire y en las grandes ciudades también la contaminación acústica y la contaminación lumínica. Una de las actividades que he propuesto en el cuadernillo que está integrado en la revista Suma 94, como ha dicho Nofre, es una actividad de concienciación
y en la que se le propone a los alumnos que hagan una encuesta en clase sobre las diferentes acciones contaminantes y elaboren un diagrama con los datos que se obtengan. La importancia de las gráficas es fundamental en matemáticas. Las gráficas nos dan una información clara y directa de cualquier estudio estadístico que se haga. Estos son algunos de los trabajos que hicieron los niños de mi centro de segundo de la ESO B. Esta fue la gráfica de Antonio, esta la de Olga, la gráfica de Erika, de Paula, esta otra de Antonio y esta de Sandra. En la gráfica se puede apreciar, bueno, los resultados son muy parecidos porque los datos con los que trabajaron fueron los mismos, obviamente. Se puede apreciar que la distribución tiene dos modas. Es lo que se conoce como distribución bimodal. Los alumnos consideraron en su clase que los residuos en el suelo y el humo de los coches eran los agentes más contaminantes. Uno de los alumnos, Arturo, que está aquí en pantalla, optó por realizar un pictograma en lugar de un diagrama de barras como hicieron sus compañeros y sus compañeras. Un pictograma es un dibujo, o sea, un diagrama, un esquema con dibujo alusivo al estudio que se está haciendo. Son mucho más llamativos. Vamos al primer gran bloque, que son los herbicidas. Dentro de los productos fitosanitarios, los herbicidas son los que más se utilizan. Son muchos los agricultores que de forma continuada lo usan para tener un terreno sin mala hierba y así conseguir una mejor producción en sus cosechas. Estos herbicidas se comercializan principalmente en dosis de 1 y 5 litros. Lo hay de varios tipos. Una primera clasificación serían los herbicidas selectivos, que se utilizan para un tipo específico de mala hierba, y los no selectivos, que se utilizan en general para todo tipo de hierba. Y una segunda clasificación serían los herbicidas de contacto y los herbicidas sistémicos, o también conocidos herbicidas residuales. Los primeros, los de contacto, actúan sobre la hoja con la que el herbicida contacta, secando esa parte del contacto de la planta. Mientras que los segundos, el herbicida se introduce en la savia de la planta, llegando hasta la raíz, y desde ahí hace que la planta se seque por completo. El componente más utilizado es el llamado glifosato, que consta de una estructura química como la que aparece en la imagen. 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno, 1 átomo de nitrógeno, 5 de oxígeno y 1 átomo de fósforo. El glifosato se conoce más como rondún o rotundo a cualquier agricultor. Si se le habla de rotundo o rondún, sabe perfectamente que se está hablando de un herbicida residual, de esos que lo secan todo. Bueno, este es uno de los componentes más utilizados en el mundo y hay más de 100 países que lo tienen registrado. Su uso es tan extendido que no se entiende hoy día el tratamiento de mala hierba sin que actúe este componente. Como cualquier producto químico, hay un umbral de contaminación que no debe superarse, pero hay que destacar que es poco tóxico para humanos y animales. No obstante, debe cuidarse su uso. Al ser un herbicida residual, sus efectos no son visibles hasta que pasan varios días tras el tratamiento. Por ello, es conveniente anunciar su uso en los terrenos que hayan sido tratados con glifosato. Voy a hacer un paréntesis porque hace unos días, un par de semanas o así, salió una noticia, estaba yo viendo el noticiero en televisión y hablaron de glifosato. Entonces, claro, me llamó la atención, digo, ¿pero qué van a hablar del glifosato? Y fue que en Colombia, el gobierno colombiano, que tenía prohibido este producto, iba a volver a fumigar los campos de hoja de coca con este herbicida, con glifosato. Hay mucha polémica, he leído mucho sobre ello, hay mucha polémica entre los agricultores, gobiernos, detractores, los que están a favor, en fin. Pero lo que me resultó curioso es que la respuesta de los que tenían las plantaciones fue que ellos inmediatamente iban a cortar las plantas tras el tratamiento y así evitarían que ese producto que es residual llegara hasta la raíz y le secara toda la plantación. Igual perdían algo de cosecha, pero las plantas no las perderían. Bueno, fue muy curioso y lo quería compartir. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que he podido fotografiar en el entorno de Andújar, en los que se anuncia que se ha utilizado herbicida, incluida alguna zona verde municipal. En este último cartel se hace referencia al Real Decreto que regula todo el uso de los productos fitosanitarios. Y estos son los efectos del glifosato, pasados entre 15 y 20 días. Se aprecia perfectamente dónde ha sido pulverizado el herbicida.
Otro factor muy importante en los productos fitosanitarios, y no se puede olvidar, es el etiquetado, porque es mucha la información que debe estar en la etiqueta. Entre otras, las medidas de seguridad, que son tan importantes. La dosificación del producto, que en muchos casos va a depender del estado de la hierba que se vaya a tratar, si está más o menos desarrollada, y algunos otros factores, como por ejemplo, si el tratamiento se va a realizar antes del cultivo o después del cultivo. Es lo que en las etiquetas encontramos como tratamiento precultivo o postcultivo. Avanzamos. Otro factor importante, los equipos de aplicación, la maquinaria. Aquí presento lo que son las mochilas de aplicación y estos otros pequeños dosificadores para uso doméstico para pequeños jardines. La cuba que podemos ver en pantalla tiene una capacidad de 2.000 litros, mientras que las mochilas tienen una capacidad entre 14 y 16 litros. Dependerá del terreno que queramos tratar el uso de una u otra. Existen otros equipos de aplicación con capacidades distintas, pequeñas cubas de 100, de 250 litros y también grandes cubas de más de 10.000 litros de capacidad que se usarían en grandes terrenos. Otro factor que influye a la hora de usar productos fitosanitarios son las boquillas de aplicación. Aunque existen muchos tipos, nos vamos a fijar en tres. Las boquillas de abanico, que son las primeras que aparecen, las de cono y las de espejo. Cada una de ellas se va a utilizar dependiendo del tratamiento que se vaya a hacer. Por ejemplo, si vamos a echar herbicida en el suelo, se recomienda utilizar una boquilla de abanico. Como he dicho antes, una buena representación es fundamental en matemáticas, da mucha información. Las gráficas que aquí vemos describen lo que abarca la pulverización para cada tipo de boquilla, concentrándose en mayor cantidad en el centro y menos en los extremos. La de espejo es más ancha, la de cono es algo más estrecha, pero lo que está claro es que todas ellas concentran la mayor pulverización en el centro de la proyección de la boquilla. En este sentido, se planteó una actividad en la que básicamente se ha de hallar el área que cubre cada una de esas boquillas. Como hay que pasar más de una vez por alguna de las zonas, ya que se aplica menos cantidad en los extremos, esa zona por la que se pasa doblemente es lo que se conoce como solapado del terreno. En la actividad se pedía hallar esa área de solapado. Aquí se ven marcadas esas zonas de solapado con cada una de ellas. A veces los pequeños agricultores tienen sembrado unos terrenos en los que es conveniente utilizar herbicidas, pero que no les caiga a los cultivos. Para ello se utiliza una especie de cono muy abierto, se asemeja más a un sombrero, que colocado sobre el brazo del aplicador de la mochila evita la zona cultivada. Dependiendo de la inclinación que le demos al cono, tendremos proyecciones que simularán elipses. Lo vamos a ver con esta simulación que he hecho con GeoGebra. Vamos a verla. Ya se abre. Bien. Aquí tenemos el cono, un cono, y cuando yo acerque más el cono al suelo, la proyección se hace más alargada. Si yo lo alejo el cono, si yo lo subo, a ver si puedo subirlo, se hace más estrecha. Y si yo proyecto de forma prácticamente perpendicular, la proyección es casi una circunferencia cuando proyecto perpendicular al suelo. Esto es una elipse, la circunferencia que es una cónica, la circunferencia otra, y la justificación de circunferencia es, o sea, de la palabra cónica, es porque las cónicas se consiguen al cortar un cono con un plano. Aquí se puede ver perfectamente. Ese corte del plano con un cono es lo que proyecta una superficie cónica. Bueno, vamos a continuar. El efecto que hace una boquilla de cono se aprecia muy bien en estas tres fotografías, cuando se realiza con pistolas a presión. A medida que presionamos la pistola, se va cerrando el cono de pulverización. Con una presión más baja que la segunda fotografía, se aprecia esa proyección cónica. Cuanto más se presione, más estrecho se hace el cono de pulverización, pero a la vez se avanza más en la pulverización del producto. Una vez conocidos los equipos de aplicación, hay que calcular el volumen que necesitamos. Para ello es conveniente realizar una prueba previa, porque no es lo mismo que una persona aplique el tratamiento que lo aplique otra. Es difícil que dos personas distintas vayan a la misma velocidad y apliquen de la misma manera
De ahí la actividad que propuse en el cuadernillo del que ya hemos hablado para realizar en el patio con los alumnos. En el siguiente vídeo son niños de primero, niños y niñas de primero de la ESO-A, los que han realizado la prueba y han calculado el volumen necesario. Se trataba de calcular el volumen que se necesitaría para un terreno de 2 hectáreas. Como en clase estaban tratando el bloque de estadística, al final hicimos una media con los datos que se recogieron. Vamos a ver el vídeo. Sonido, por favor. Bueno. Bueno, como ya sabéis, ahora vamos a salir al patio. La actividad es para ver cuánto se necesita para echar mata hierba en un terreno. Entonces, nosotros vamos a hacer una muestra. Lo primero que vamos a hacer es medir el campo de baloncesto, hallaremos los metros cuadrados que tiene y luego cada uno de nosotros pasará con la mochila al ritmo que desee, un ritmo acertado, y trasladaremos esos datos mediante un problema de proporcionalidad al campo que estamos buscando. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, además, como estáis viendo en clase la estadística, haremos una media de los 5 resultados que vamos a ver. Esa es la actividad. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, estos son los resultados que hemos obtenido. Vamos a hacer los cálculos, ¿vale? Estos son los datos de Miranda. 262,195 metros cuadrados hacen 3,1 y 20.000 metros cuadrados, vamos a ver cuántos son. Ya lo hemos hecho y 2.000 metros cuadrados son 236,465,226,3. Bueno, ese ha sido el vídeo que logramos grabar. Los niños realizaron las mediciones pertinentes, llenaron 10 litros de agua en la mochila y volvieron a medir la cantidad que les quedó después de la aplicación, averiguando así la cantidad que habían gastado. Los resultados fueron muy parecidos para 4 de ellos. Los niños se rieron mucho, lo pasamos muy bien y a la hora de hacer los cálculos, si la calculadora nos ofrece 7 u 8 cifras decimales, arrastramos con todas. No se puede discutir con la calculadora. Bien, como ejemplo de ejercicio de proporcionalidad, tanto directa como inversa, se planteó en el cuadernillo 2 actividades. Una en la que 2 personas fumigan y tienen gastos diferentes, que es básicamente lo que hemos visto en el vídeo que han hecho los niños de primero, y otra en la que entra el factor velocidad del tractor, donde al disminuir la velocidad aumenta el consumo del producto. En el primer caso es un ejercicio de proporcionalidad directa, la tan conocida regla de 3. Y en el segundo, velocidad y cantidad de producto, que son 2 variables inversamente proporcionales. Muchas veces en clase nos preguntan para qué sirven las cosas que enseñamos. En el caso de la proporcionalidad está bastante justificado.
Esta archiconocida regla de 3 no es más que la aplicación del concepto de fracción equivalente, que es uno de los conceptos, para mí, más importantes que contamos en secundaria. Si preguntamos por fracciones equivalentes, puede que no se sepa a qué nos referimos. Pero si decimos regla de 3, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. No todo es proporcionalidad y regla de 3. Para cursos superiores, la justificación de las funciones afines podría darse con esta actividad en la que se relaciona cantidad gastada con la cantidad necesaria para el terreno. Vamos a continuar con el segundo gran bloque de aquello que nació en el Hotel Nacional de La Habana. El control de plagas. ¿Qué es una plaga? Bueno, se entiende por plaga aquella irrupción de seres vivos en una plantación produciendo graves daños en la plantación y haciendo que disminuya la producción o incluso a veces eliminando por completo las plantas del cultivo. Hay muchos tipos de seres vivos que pueden afectar, como son los ácaros, los insectos, las larvas, las bacterias, virus, hongos. Y uno de los tratamientos, los medios de combate contra ellos, son los productos fitosanitarios, que en este caso se conocen como plaguicidas. Dependiendo del tipo de ser vivo que esté afectando a la plantación, podemos hacer dos grandes grupos. Los insecticidas, por un lado, que se utilizan para insectos, larvas, arañas, y los fungicidas, que serían los encargados de combatir los hongos. Una parte importante de las matemáticas es el muestreo. A la hora de hacer un estudio estadístico, cuando un agricultor cree que su cosecha ha sido invadida por una plaga, lo primero que debe hacer es confirmar esa plaga. Para la detección de la plaga no será necesario el estudio de toda la plantación, sino que sería suficiente hacer un estudio sobre una muestra. Aquí es donde entra la parte estadística del muestreo, que es fundamental a la hora de hacer cualquier estudio, ya que habrá que seguir un criterio válido a la hora de elegir la muestra, para que esta muestra sea realmente representativa de la población que se quiere estudiar. En principio, si se van a tomar varias plantas para diagnosticar si la plantación está afectada por una plaga, por el PRAIS, por ejemplo, no bastará con tomarlas todas de una misma sección de la plantación, ya que los resultados que obtengamos puede que no sean reales. Sería conveniente tomar muestras de diferentes zonas de la plantación para que estas plantas que hemos elegido representen realmente a la plantación. Se puede seguir cualquier modelo, cualquiera es válido. Yo he propuesto un par de modelos como ejemplo, este primer modelo en zigzag y este segundo modelo en espiral. Generalmente los terrenos suelen ser irregulares y aunque en este modelo que aquí se presenta aparentemente las muestras parecen tomadas de forma aleatoria, en realidad esconden un modelo de círculos concéntricos tomando el centro una plantación, una planta de la plantación que estamos estudiando. Vamos a ver algunos ejemplos de modelos propuestos por los alumnos de segundo de bachillerato del taller de estadística y de probabilidad de mi centro. Un primer modelo con algunas fotografías, otros dos modelos de Elena y de Lucía, otro con estas 5 espirales de la elección de los 25 olivos de la muestra por parte de María. También podemos ver este otro modelo de Alba, que es todo corazón. Y finalmente también este de Lucía, perdón, que te presentó 2 modelos. Y finalmente este de Miriam con su pulverizador y todo incluido. Bueno, estoy en Tierra de Olivos, estoy en Jaén, estoy en Andújar, Tierra de Olivos, mar de olivos esta tierra. Pues dado que me encuentro en ella, voy a nombrar algunas de las enfermedades más comunes del olivo. En primer lugar, hablo del repilo del olivo, que es causado por un hongo, siendo el tratamiento específico con cobre antes de la lluvia de otoño. La cuba de 2000 litros que hemos visto antes está toda manchada de azul y es por ese tratamiento con cobre que suele ser muy frecuente en el cultivo del olivar. Por aquí prácticamente todas las cubas suelen estar azuladas. Una segunda enfermedad, la del barrenillo del olivo, que es un pequeño escarabajo que ataca las pequeñas ramas del olivo y se tratará con insecticida. El momento más crítico es cuando se tala el olivo, cuando se poda, porque el escarabajo incrusta sus huevos en las ramas que ya están cortadas y es en primavera cuando nacen los nuevos escarabajos que volverán a atacar las pequeñas ramas del olivar. Otra enfermedad muy seria ha sido y sigue siendo el verticilio. En las últimas décadas ha sido una de las enfermedades más graves del olivo. Se trata de un hongo que se instala en el terreno y seca el olivo sin posible tratamiento. Ha debido ser la tecnología la que ha creado nuevas plantas
resistentes a este hongo, al verticilio. En Andalucía, la verdad es que esta enfermedad ha afectado mucho, mucho al olivar. Otra enfermedad, otra posible plaga es la Euzophera pinguis, que es una palomita que ataca las heridas del olivo cuando se produce la poda. La mejor forma del tratamiento es con feromonas, de lo cual voy a hablar ahora después. Y finalmente, el price, o también llamada polilla del olivo, que afecta a la aceituna hasta que se endurece el hueso y se tratará con insecticida. Bien, vamos a continuar. Estos eran los dos grandes bloques. Vamos a iniciar otro bloque, controles sostenibles. Uso de feromonas en primer lugar. El cuidado del medio ambiente nos lleva directo a estudiar y tratar los controles de plagas de forma sostenible, reduciendo al máximo el uso de productos químicos. Una forma de combatir las plagas es el uso de feromonas, que son productos orgánicos que emiten los insectos y que provocan en su especie un comportamiento específico. En particular, se usan las feromonas sexuales, que se colocan en una plantación para que los machos las confundan con las hembras y sea muy complicado que se llegue al apareamiento. Además, se suele combinar con una trampa que hace que el insecto caiga en ella y quede eliminado. En el cultivo del olivar, como he dicho antes, está muy utilizado para la Euzophera pinguis. En el cuadernillo que se ha publicado en Suma, propuse una actividad relacionada con la compra de dos tipos de feromonas. Se trataba básicamente de un problema de programación lineal en el que se pretendía maximizar el mayor número de plantas cubiertas, limitados por un presupuesto determinado y con una condición de venta. Vamos a ver la solución que propuse a este problema. Lo he hecho con GeoGebra y vamos a verlo. Se abre. Bien. Los dos productos eran un producto de tipo A que costaba 17,90, otro de tipo B que costaba 15,50. El primero abarcaba 81 olivos, el segundo 49, el radio de acción era mayor en el primero que en el segundo, de ahí su diferencia de precio, y teníamos 200 euros de presupuesto. Y la segunda condición era que había que comprar doble del segundo que del primero, una condición que nos imponían de venta en donde fuéramos a comprarlo. Bueno, pues unidas todas las soluciones, todos estos puntos que hay aquí son soluciones factibles. Y dentro de todas ellas, la que más abarcaba era la 4-8, es decir, cuatro feromonas de tipo A y 8 de tipo B. La primera pregunta que se hacía es si podíamos cubrir los 750 olivos, sabiendo que la primera cubre 81 y la otra 49. Esta sería la región a cubrir. Como se ve, con esos 200 euros de presupuesto no podíamos llegar a cubrir los 750 olivos, no tendríamos todos los olivos cubiertos. Y aun en el caso de que hubiéramos podido cubrirlos, como sabemos que el efecto es de un radio alrededor, cada producto, las circunferencias no teselan el plano. Es imposible teselar un plano con circunferencia. Entonces, aunque hubiéramos tenido por aquí alguna solución, obviamente no hubiéramos podido, teníamos que haber solapado alguna con otra y no se hubieran podido cubrir todos. Bueno, no es fácil, este problema no era de fácil solución. Vamos a continuar con el segundo gran bloque de un uso sostenible, que es el uso de seres vivos, que también está extendido entre algunos agricultores y son muchas las empresas que no cesan de investigar para promocionarlas. Vamos a ver un vídeo de la empresa en Dania sobre este uso sostenible. Veamos. ¿Sonido? Bueno, y vosotros diréis, ¿pero qué está haciendo este hombre? ¿Echando polvos mágicos encima de la planta o qué? Pues sí, la verdad es que es como si fueran polvos mágicos, porque estos polvillos que le he hecho yo de salvao vienen mezclados con unos insectos depredadores que son los que nos ayudan a nosotros a hacer un control biológico sobre las plagas de las plantas. Y diréis, ¿qué es control biológico? Consiste en hacer suelta de insectos depredadores para que se alimenten de otros insectos que suelen tener las plantas, como por ejemplo pulgones, mosca blanca, araña roja. Ese tipo de plagas que tienen las plantas, estos insectos
nos los controlan y así no tenemos que hacer tratamientos químicos. En Endanea venimos desde el 95 haciendo control biológico para combatir todas las plagas que afectan a nuestras plantas. Con esta técnica lo que hemos conseguido es reducir en un 95% los tratamientos químicos que aplicamos a nuestras plantas. Un 5% de tratamientos que aplicamos siempre tiene que ser respetuoso con los insectos depredadores que hemos soltado en las plantas. Por ejemplo, para los pulgones utilizamos el Aphidius colemani, que es una avispa pequeñita que a simple vista no la podemos ver. Y esta avispa lo que viene a hacer es pone un huevo a cada pulgón. Y entonces el pulgón ese se va desecando y de ese pulgón nace una avispa. Otro de los insectos que utilizamos para los pulgones es la mariquita. La popular mariquita es una voraz depredadora de pulgones. En un día se puede comer 10-15 pulgones tranquilamente. Y otro insecto que utilizamos también es el afidolete. Ese es como un mosquito chiquitín que lo que hace es pone huevos en las colonias de pulgones y de ese huevo nace una larva que rápidamente se pone a alimentarse de los pulgones que tiene alrededor. En Endanea nos interesa cuidar el entorno para que tengamos un entorno más saludable y más natural. Bien, ese ha sido el vídeo. Como los controles sostenibles, el uso de seres vivos pueden también usarse. En este caso era en una plantación donde se creaban lo que conocemos como un vivero. Vamos a continuar. Ya estamos acabando, ¿eh? La ciencia no descansa y son muchos los campos de investigación abiertos y como muestra estos 3 ejemplos que hablan de un desarrollo sostenible de nuestro planeta. En primer lugar, esta señora, premio Princesa Asturias, fue en un reportaje de la revista National Geographic donde la galardonada consideraba que si las plantas lograsen mayor número de raíces ricas en suberina, se podría reducir entre un 20 y un 46% el excedente de dióxido de carbono que producimos con la actividad humana. Fijaros qué cantidad tan importante, entre un 20 y un 46%. En segundo lugar, está el estudio que se está haciendo sobre un hongo, el hongo Trichoderma. Este hongo podría implantarse en los terrenos del olivar para combatir el verticillium. No está todo claro. Pero lo que sí se sabe es que este hongo coloniza rápidamente las raíces de las plantas y empieza a alimentarse de otro hongo. A ver si hay alguna solución. Y para acabar, el proyecto Pristine Seas, que está estudiando cómo algunas plantas acuáticas en el Mediterráneo, que por cierto el Mediterráneo es uno de los mares más contaminados del planeta, puede ayudar al control del cambio climático. Se ha descubierto que una planta marina, la Posidonia, forma uno de los mejores ecosistemas capaces de capturar CO2, dióxido de carbono, y liberar oxígeno. Bueno, hasta aquí mi presentación sobre sanidad vegetal. Pero claro, el año 2020 no se va a recordar como el año internacional de la sanidad vegetal. No, el año 2020 se va a recordar como el año donde se declaró la pandemia de la que todos estamos sufriendo y seguimos sufriendo sus consecuencias. Bueno, pues en aquel año 2020, cuando todo se paralizó, bueno, la Liga de Fútbol Profesional, la Olimpiada de Tokio, anulada, todo, conciertos, teatros, los cines cerrados, bueno, estábamos todos encerrados en casa. Cuando por fin se abrió, seguíamos con esas restricciones y hubo una idea excelente en el Liceo de Barcelona en el que pensaron dar un concierto para donde los espectadores fuesen las plantas. Es lo que se conoce como el concierto para el Bioceno. Allí 4 músicos con instrumentos de cuerda interpretaron una obra de Puccini, Crisantemi, y las plantas fueron, como digo, los espectadores, y cuando acabó el concierto, cuando acabaron de interpretarla, activaron unos grandes ventiladores que hicieron que las plantas se movieran, simulando el aplauso de estos excepcionales espectadores de aquel concierto. Bueno, me pareció tan bonita la idea que lo tuve claro desde que la conocí, que ya hace tiempo, ponerla en mi conferencia de hoy. He hecho un pequeño montaje
para que ustedes la disfruten. Y en ese pequeño montaje van incrustadas algunas de esas cosas que, como había dicho Agustín al principio, nos han llevado por ahí con GeoGebra y vamos a esa jornada de GeoGebra y esas maravillas que se ven con GeoGebra. Esta en concreto era de unos mosaicos en movimiento que aprendí del último Día Internacional de GeoGebra. Vamos a ver el vídeo y espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté. De verdad que fue mucho. Vamos a verlo. Sonido. Bueno, mis aplausos también de mi decorado que tengo aquí, de mi planta, aplaudiendo el vídeo que me encantó. Me encantó la idea del concierto. Bueno, y voy a concluir con esta imagen. Esta es una imagen que tomé el domingo 10 de mayo de 2020, cuando por fin pudimos salir a pasear por un camino que hay al lado del río Guadalquivir, que baña mi ciudad, la ciudad de Andújar. Por aquí pasa el Guadalquivir y tenemos un paseo muy bonito, y cuando me encontré con esto, cuando yo vi esto, dije, esta foto va al final, porque combina perfectamente lo que es sanidad vegetal con pandemia. Cuando nosotros dejamos a la naturaleza tranquila, la naturaleza sigue su curso y lo invade todo. Espero, hasta aquí ha sido mi conferencia, espero haber conseguido mis dos objetivos. Uno, tomar conciencia de un uso racional de productos fitosanitarios. No hay que echar chorreón, hay que echar lo justo. Y otro, ver que por cualquier camino donde vayamos, por cualquier campo que toquemos, las matemáticas están presentes. Así que eso es lo que os he presentado hoy. Muchas gracias. Hasta aquí. Vale, Paco, muchas gracias por tu conferencia, y creo que todos tomaremos conciencia, si no lo teníamos ya claro, de cuál es la situación y de lo que tenemos que hacer. Como queremos brindar la ocasión a los asistentes de que puedan preguntar, si alguien quiere preguntar alguna cuestión que no haya quedado claro o cualquier cosa que quiera plantearle a Paco, a Francisco Haro, puede hacerlo bien a través del chat o bien levantando la mano para que le demos la voz y pueda hacer la pregunta en directo. Es decir, a través del chat o, como decía, hay una opción que hay disponible, que es levantar la mano, y una vez que veamos las manos levantadas, daremos la voz para que puedan
preguntarle a Paco. Si alguien... Bueno, Paco, mientras que alguien se anima a preguntar, el tema del día escolar de las matemáticas del próximo año, que también te corresponde, ¿lo podemos ir adelantando algo? Yo creo que sí, que se puede adelantar con el permiso de Julio, que es el que se encargaría de ello. El año que viene, como este año es año Xacobeo, después de 11 años, que por cierto era uno de los problemas de la Olimpiada Nacional, ¿cuántos años como máximo podría pasar? Yo como siempre estoy con lo mismo. ¿Cuántos años podría pasar entre un Xacobeo y otro? Como máximo son 11 años. Llevan los gallegos esperando 11 años, los gallegos y todo el mundo, esperando 11 años para que el día de Santiago, el 25 de julio, vuelva a caer en domingo y este año cae. A raíz de eso será las matemáticas en el Camino de Santiago. Bueno, le he dado hoy un rodeo para decir lo que es el tema del año que viene, las matemáticas y el Camino de Santiago. Para el próximo año. Bueno, parece... Yo creo que le ha debido quedar todo muy claro y ya está. Bueno, el cuaderno de actividades está en Suma publicado, el número 94, y de ahí siempre dará opciones a poder utilizarlo. Pues nada más. Como no hay preguntas, hay centros que se han conectado. El IE Juan de la Cierva ha conectado su aula de primero C, con lo cual te han estado escuchando los alumnos de ese centro. Bueno, creo que si no hay ninguna pregunta, lo mejor es despedir este acto institucional, y si supongo que está Onofre por ahí, pues Onofre, cuando tú quieras, te corresponde a ti. Sí, pues yo creo que ha sido una excelente presentación. Ha hecho un material increíble y una presentación muy buena, ya tanto por el contenido como por la presentación en sí. Y simplemente retomar el reto de Paco, que ya lo decía Agustín, lo que pasa es que como nosotros somos amigos, ¿qué le vamos a hacer? Esperar poder vernos pronto y tomarnos unas cervezas, pero sobre todo un par de cosas que ha dicho Paco que es muy importante. Este planeta lo tenemos que cuidar entre todos, y dentro del planeta, aparte de la biodiversidad, está en concreto las plantas que son una fuente de armonía y estética y de alimentación, y que tenemos que cuidarle, y con mucho cuidado con la relación. Y luego otra cosa que es muy importante y que se ve a lo largo de las distintas actividades y días escolares, que mires donde mires hay matemáticas, y ese punto de vista actual que nos ha dado Paco de algo que aparentemente no podría tener más sentido, como es la sanidad vegetal, que tanto nos afecta, pues como he dicho, desde el punto de vista de alimentación como del punto de vista del apreciar como es el hecho que tiene ahí detrás, que es increíble. Paco, pues en cualquier sitio hay matemáticas. Muchas gracias, Paco, por asumir no solo el reto de coordinar las actividades, que ya trabajo bastante tienes, como el asumir, aunque sea un poco con las habilidades de Agustín, el hecho de que este año te tocara a ti hablarnos de algo que te gusta, como es lo de la sanidad vegetal. Muchas gracias. Yo estoy encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y nos vemos en otra. Las siguientes serán Olimpiadas y algún webinar y alguna entrevista. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.